Saludos, buenas noches, bienvenidos amigas y amigos, una semana más con ustedes, acabando ya este año 2013, ojalá que el 2014 simplemente sea un poco mejor que este, que no es nada difícil superarlo. Hoy vamos a hablar de muchas cosas, vamos a hablar monográficamente en nuestra tertulia, en nuestro debate del Ayuntamiento de Gijón, con invitados que vienen de allí y que además saben bastante de los entresijos de ese ayuntamiento, de la ciudad por población al menos más importante de Asturias. Vamos a hablar de eso, pero antes les proponemos otros asuntos, como siempre de forma didáctica, les hablamos de economía con Diego Barceló. Hoy vamos a hablar del IVA, de qué es, de cómo funciona y de por qué es a veces tan irracional este impuesto, en ocasiones incluso tan injusto. A la hora de echar gasolina no distingue si quien va a poner gasolina en su depósito pues tiene más dinero o menos dinero, paga exactamente el mismo IVA, no hay una proporcionalidad. En fin, vamos a hablar de eso y de otros asuntos, es el arranque del programa con Diego Barceló, al que le damos la bienvenida como economista. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Víctor? Bueno, el IVA, si ahora saliéramos a la calle a preguntar, yo creo que la mayoría de la gente llevamos tantos años ya con ellos que deben saber qué es, ¿no? Bueno, el IVA es impuesto al valor añadido. ¿Y qué es el valor añadido? Es lo que se agrega en cada etapa de la producción. Un ejemplo concreto. Una empresa maderera compra un tronco, digamos, a 4 euros. Lo transforma en tablas que las vende a 10 euros. Bueno, la diferencia entre esos 10 euros y los 4 euros al que compró el tronco, es decir, esos 6 euros es el valor añadido por la empresa. Un carpintero compra esas tablas a 10 euros, las transforma en una mesa que las vende a 40. Esa diferencia entre los 40 euros de venta y los 10 del coste es el valor añadido. Esto muy simplificadamente. Ahora, ¿cómo funciona el IVA? Supongamos, para simplificar, que hubiese un único tipo del 10%. Entonces, volviendo al ejemplo del carpintero, el carpintero a la empresa de maderas le pagaría 10 más IVA, o sea, con el 10% serían 11. Y vendería la mesa a 40 más IVA, es decir, 44. Luego, cuando hace su declaración, su liquidación ante Hacienda, dice 4 que cobré, menos 1 que le pagué a la empresa de madera, paga la diferencia 3. Ahora, esos 3 euros que paga el carpintero de IVA y 1 euro que paga la empresa maderera, al final, ¿quién nos paga? El consumidor final, que es el que compra la mesa, que paga esos 4 de IVA. Entonces, en definitiva, el IVA es un impuesto al consumo. El IVA tiene algunas ventajas respecto a otros impuestos, y una de ellas es que tiene un mecanismo intrínseco, digamos, de fiscalización. ¿Por qué? Porque si el carpintero compró las tablas de madera con unas facturas, compró en blanco, pagó IVA, a él le va a interesar vender la mesa en blanco para poder descontarse ese euro que pagó. Entonces, cuando eso lo generalizamos a toda la economía, es un potente sistema de fiscalización automático. Ahora, cuando vamos a la práctica, ¿qué pasa? Que encontramos que en la ley hay muchísimas exenciones, y entonces es el primer problema, porque eso quita, por un lado, eficacia a este sistema de fiscalización, y por otro lado, obliga a que los tipos de IVA que se aplican sean más altos de lo que podrían ser. Entonces, además, cuando se establecen, acá en España hay 4 tipos de IVA. Uno es el 0%, la exención. Luego tenemos el tipo general, que es el 21%, el tipo reducido, que es el 10%, y el súper reducido, que es el 4%. Entonces, 0, 4, 10 y 21. Muy variado. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué esas diferencias? Bueno, ¿tiene sentido? La verdad que desde el momento en que existen 2 tipos diferentes, ya entra a jugar la arbitrariedad y la discrecionalidad. Cuando hay 4, más aún. Y al final lo que encontramos es un sistema irracional. Porque, por ejemplo, ¿por qué la educación en general está exenta, pero
las clases para el carnet de conducir? No. ¿Por qué los campamentos y excursiones juveniles están exentos, pero las residencias de estudiantes y los colegios mayores no? ¿Por qué hay espectáculos exentos y otros que no? ¿Por qué las loterías y apuestas están exentas y los alimentos no? Entonces, pero además vemos, por ejemplo, otras irracionalidades. Cursos de posgrado que están dirigidos a empresas, que los dan las más importantes escuelas de negocios, que pueden costar 2.000 o 3.000 euros en 2 o 3 días. Eso está exento. Ahora, el pan, la leche, no. La leche y el queso, concretamente, por ejemplo, pagan el 4%, pero otros productos lácteos como el yogur paga el 10%. O sea, ¿por qué? Te voy a preguntarte, hay productos prácticamente idénticos, pero con diferente IVA. Sí, y para mí uno de los casos más extraños es que los pañales de los bebés pagan el 21% y las compresas de las mujeres pagan el 10%. Y es el mismo producto. ¿Por qué un curso de inglés está exento y una prótesis para minusválidos paga el 4%? Y así podríamos llegar a encontrar páginas y páginas de algo que realmente no tiene sentido. Ahora, ¿cómo se podría corregir esto? Bueno, lo ideal sería, por supuesto, que no existiera el IVA, pero eso no es posible. Pero lo que sí se podría hacer es eliminar el mayor número posible de exenciones y con lo que se recaudase por esa eliminación de exenciones, reducir el tipo general. Por ejemplo, si se eliminara todas las exenciones por ejemplo, a servicios de hospitalización y de quirófano, análisis clínicos, al servicio postal universal, cursos, excursiones, campamentos, viajes infantiles, educación universitaria, educación de posgrado, cursos de idioma, de formación profesional, etcétera, etcétera, se podría recaudar un dinero que permitiría reducir el tipo general a lo mejor del 21 al 18 o idealmente al 16. Pero además se estaría fortaleciendo el mecanismo de fiscalización, es decir, habría economía sumergida que tendría que emerger y eso sería, eso aportaría recursos adicionales que podrían permitir bajar aún más la alícuota, el tipo general. Y si se quisiera, también se podría añadir un tipo adicional para productos de lujo. Porque, ¿cómo es posible que las joyas y el jabón de manos pagan lo mismo, pagan el 21%? O incluso un vehículo, el más caro, el modelo que más le guste a uno, paga el 21%. Una gama más alta. Claro, y otro no. Entonces, a lo mejor, digamos, las posibilidades son muchas, pero digamos, lo que hay que saber es, el IVA es un impuesto al consumo. En la situación española es razonable que se cobre el IVA, lo que pasa que se aumentó el IVA y además el IRPF. Lo lógico hubiera sido, si se aumentaba uno, que se redujera el otro, para que la recaudación quedara igual, porque el impacto económico sería distinto. ¿Por qué? España es una economía que está sobreendeudada. Entonces es lógico desde ese punto de vista gravar el consumo para que se ahorre más. Pero si la fuente del ahorro es la generación de ingresos y a su vez lo estamos cobrando más con el IRPF y impuestos a sociedades, entonces eso no es bueno. Entonces, en definitiva, la idea sería eliminar exenciones que son injustas y arbitrarias, que eso pase a pagar una alícuota, aunque sea la reducida o la superreducida, la que fuese, se podría recaudar más por la fiscalización recíproca que está implícita en el funcionamiento del impuesto, se bajaría el tipo general, a lo mejor, como digo, al 16 o al 18, y si faltaran recursos se podría crear una alícuota adicional para bienes de lujo.
Diego, que algunos apartados, como por ejemplo todo lo relacionado con cultura, paguen menos IVA, como se ha estado haciendo, no sé si todavía se hace incluso un poco para potenciar ese sector, ¿te parece lógico que hagamos excepciones o no? A ver, la verdad es que lo ideal sería una alícuota única y baja para todo, porque, insisto, si es verdad, la cultura en general puede tener argumentos a favor de un trato preferencial, pero y la salud también, y la alimentación también, y la educación también, y entonces todo. Entonces, pero claro, la discrecionalidad ya está metida. Entonces, a lo mejor una solución sería crear más alícuotas. Si hay 4, bueno, podría haber 6. Pero, insisto, yo preferiría un sistema con la menor cantidad posible de exenciones y una alícuota única y baja. En algunas ocasiones se lo he escuchado a partidos de izquierda, por ejemplo, de Izquierda Unida, a veces también lo dice el Partido Socialista, hablan de que el IVA es un impuesto muy injusto, porque es generalizado y se supone que los impuestos debe pagar más quien más tiene, y con el IVA todos pagamos lo mismo, sí, independientemente de nuestra nómina. Había el fundador del Partido Socialista en Argentina, Juan B. Justo, decía justamente que el impuesto más injusto de todos era el impuesto al consumo de los alimentos, porque era el impuesto al consumo de lo necesario, de lo imprescindible. Y algo de razón hay. Por eso, de hecho, los alimentos no pagan aquí el tipo general, sino el reducido. Y en algunos casos el súper reducido. Sí, digamos, lo que pasa que también es verdad que no hay que mirar solo, digamos, no es el único impuesto. La injusticia que lleva implícito, que llevaría implícita un tipo único de IVA para todos los productos, se corregiría a través del IRPF, porque estoy seguro que la gente que consume básicamente alimentos, aunque paga lo mismo que un rico en lo que se refiere al IVA, no paga nada de IRPF. Entonces eso se puede corregir por ahí. Pero de todas maneras, si el problema es ese, para llegar, y si quieres llegar a un sistema mejor, se podría hacer una alícuota adicional para bienes de lujo, pero ojo, siempre y cuando se rebaje otros, porque si no sería pagar más impuestos todavía. Bueno, pues hemos hablado de este asunto hoy, del tema del IVA, que por cierto subió a ese 21% este año. Era una de las peores noticias económicas de este año que estamos a punto de dejar atrás, ¿no? Diego, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy bien, vale. Le despedimos momentáneamente nada más porque se incorpora enseguida a la tertulia que hoy dedicamos, como decíamos al principio, monográficamente al Ayuntamiento de Gijón. Les esperamos en unos instantes. Pues seguimos, señoras y señores, en este ni más ni menos de hoy, ya muy cerquita de las Navidades, y hoy nos hemos querido fijar en el Ayuntamiento de Gijón. Qué curioso que la rivalidad entre Oviedo y Gijón se traslade incluso a veces hasta la situación política, porque parece que se copian, ¿no? Y la inestabilidad por no haber una mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Oviedo y la cantidad de cosas que aquí tratamos en su día, en un programa en esta tele, como ustedes recordarán, que ocurren entre las cuatro paredes de ese Ayuntamiento de la capital del Principado, parece que ya digo, se contagian y se transfieren inmediatamente también al Ayuntamiento gijonés, donde a estas horas, pues yo no sé si va a haber presupuestos o no para el próximo año, en línea también con lo que puede ocurrir en el Principado, y donde se producen cosas muy curiosas. Por ahí, si les parece, vamos a empezar por comenzar quizá por algo anecdótico, como es la detención de ese asaltante de mujeres ya a partir de 60 años y, previo a ello, la filtración de una fotografía de este señor, algo que estuvo a punto de acabar con la operación de detención de este peligroso delincuente. En fin, voy a presentarles a nuestros
nuestros invitados para hablar hoy, ya digo, monográficamente sobre ese ayuntamiento gijonés. Francisco Cabrero es el portavoz de Ideal Ciudadano. ¿Qué tal, Francisco? Hola, buenos días, bien. Oye, es curioso, Francisco, lo de la filtración de la foto, ¿no? ¿Esto de dónde viene? ¿O qué? El asunto para mí es que hay personas que me parece que les gusta estar en candelabro. Y esto, pues efectivamente, parece ser que podría haber dado al traste con la detención del delincuente. La prudencia creo que es obligada en muchos casos y más en estos. ¿Pero fue la policía local la que lo filtró? No lo sé, yo la verdad es que la información que tengo o la que he leído, pues es que hay un poco diferentes versiones. La persona que hizo esa filtración echó la culpa a un filtrador de la policía. ¿Eso es verdad? ¿Eso es un capote que se echa a sí mismo una vez que vio el resultado de su filtración? No lo sé. Curioso en cualquier caso, ¿no? Las cosas que ocurren, ya sí, digo, en el Ayuntamiento de Gijón. Hernando Álvarez es empresario del sector turístico y participa hoy también en nuestra tertulia. ¿Qué tal, Hernando? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien. Bueno, el comentario que queráis hacer, si queréis, en principio, sobre este tema de la foto, y ya lo olvidamos, para luego hablar de temas turísticos y de el Ayuntamiento de Gijón también, que sin duda ejerce ese tirón turístico. Pero antes de eso, esto de la foto, curioso, ¿no? Sí, a ver, curioso. Al hilo del tema de la foto, hay opiniones de todo tipo. Yo aquí creo que en este caso fue un adelantamiento, o sea, se adelantó la persona que lo hizo a los acontecimientos, y un error que le puede pasar a mucha gente, pero yo no le daría más importancia. Bueno, eso por un lado. Lo de la foto, ya digo, ha sido sumamente curioso. Es verdad lo que dice Hernando, que probablemente no tendría mayor importancia, de no ser porque revela efectivamente cierto protagonismo de alguien, y además porque podía haber dado al traste con esa detención de este individuo. A ver, Diego, antes que nada darte la bienvenida, por supuesto. ¿Qué tal? No sé si como ciudadano betense eso de opinar del pueblo o de la ciudad convecina. Y cuando uno además es inmigrante hay que hacerlo con doble cuidado. Pero bueno, vamos a ver qué podemos opinar. Hablaremos del Ayuntamiento de Gijón. Sí. ¿Algo que decir sobre este tema de la foto y de No, este asaltante? la verdad que no tiene mayor relevancia. Y con nosotros está Pablo González, que como saben es consultor, fue concejal precisamente del Partido Popular en Gijón, así que consultor público. De esto sabe mucho Pablo, del Ayuntamiento, digo, ¿no? Bueno, algo por lo menos sí. Decíamos antes que se contagian lamentablemente, ¿no? Sí, la verdad es que parece que los momentos de inestabilidad política parece que se van como contagiando, pero así todo hay que desmontar el mito, ¿eh? O sea, no pasa nada porque un ayuntamiento, no pasa nada grave, o desde luego muy grave tampoco, porque un ayuntamiento no tenga un presupuesto o lo prorrogue. O sea, la ley es absolutamente garantista. O sea, no es que Ayuntamiento de Gijón... No está grave. No es que el Ayuntamiento de Gijón no vaya a tener presupuesto, claro que lo va a tener. De hecho, la prórroga es un procedimiento automático que regula la ley y te dice qué presupuesto vas a tener para el año que viene en el caso de que no se apruebe el que tu gobierno presentas. Pero bueno, hay 1000 resortes, hay 1000 mecanismos para poder aprobar todas las políticas, eso sí, que se consensúen. Ni que eso ocurra en el Principado, ¿tampoco lo ves tan grave? Tampoco, es el mismo procedimiento, no es el mismo, es muy parecido. Si puedo decir algo sobre el asunto, porque creo que además es un tema interesante, y además están transmitiéndonos, los gobernantes, un cierto temor. No, es más, yo desearía que no hubiera presupuesto este año, ni en Gijón, ni en Oviedo, ni en el Principado, porque nos ahorraríamos, los ciudadanos, mucho dinero. Lo que está claro, mucho dinero como Francisco apunta, es que es muchísimo mejor tener una prórroga presupuestaria que tener un mal presupuesto aprobado. Infinitamente peor. Peor sería el mal presupuesto aprobado. Y mucho más cuando el nuevo presupuesto, como dice él, y significa un incremento de gastos. Correcto. Pero mira, me haces acordar una cosa. Yo conozco una persona que trabajaba en el Principado y socialista, y me acuerdo que una vez en una negociación hace años ya, estaban negociando el presupuesto y le pregunté, ¿y qué tal el proyecto de presupuesto? Y me dice, es un buen presupuesto. Dice, los gastos crecen un 8%. Esa es la trampa. Esa es la trampa. Sí. El político medio piensa que el presupuesto es mejor cuanto más aumenta el gasto. Y así terminamos, ¿no? Pero Diego, hay otra trampa en este asunto. Sí, que en el gasto se incluía deuda, además. Eso por supuesto, porque eso es otra historia. Parte de la deuda... Pero les oiréis decir que es que se aumenta el presupuesto para tener más inversión. Es mentira. Es otra trampa lo de la inversión. Es falso. Es otra trampa lo de la inversión. Permitirme que me quite la chaqueta porque tengo calor. ¿Puedo, no? Sí. Cómo no, hablamos mientras tanto con Es que el presupuesto se aumenta, evidentemente, para aumentar el gasto.
pero no, habitualmente ese gasto no genera ninguna inversión. O sea, al final lo que genera es una ampliación del gasto municipal y de lo que es la estructura muchísimo más grande que el año anterior. Porque si tomamos como referentes, pues en los últimos 15 años, ¿cómo fueron creciendo las plantillas de las empresas municipales y sus aledaños? Pues al final, pues de una plantilla de 10 personas, pues a los 5 años ya hay 20, ya se duplicó. Entonces, realmente eso no es una inversión, no hay un retorno. Yo eso lo defino como un gasto a secas. Hernando, en Gijón en concreto, se pasó de una plantilla municipal del año 79, es decir, en 30 y pico años, de una plantilla de 700 y pico personas a más de 3.000 en este momento. ¿Ha crecido Gijón tanto como para absorber ese gasto, que además en los presupuestos supone el 60 y pico % el gasto de personal? Que cuando están diciendo que no, decía la mitad, el 50%. Bueno, sí, no, 60 y pico porque luego también está el otro tema de las empresas municipales con unos convenios que para sí quisieran los trabajadores en general de la empresa privada, ¿eh? Porque aquí lo que se ha hecho ha sido una categoría de dos trabajadores, los públicos y los no públicos. Los buenos y los malos. Ah, bueno, bien. No, en ese sentido. Los que tienen grandes convenios, donde se contempla todo tipo de prerrogativas, y los que están medio mileuristas, sin casi ningún derecho. Ni una cosa ni otra, ¿eh? Ni una cosa ni otra. Bueno. Hombre, si comparamos, por ejemplo, vamos a citar dos ejemplos, la empresa de aguas, por ejemplo, la EMA, y lo comparamos pues con cualquier otro área, no sé, vamos a poner un ejemplo, un funcionario del ayuntamiento o un administrativo. O sea, las diferencias son enormes. O sea, ¿cómo puede ser que dentro de una categoría muy similar haya diferencias y beneficios? Porque ya no solamente es la cuantía económica, son las ventajas que tienen. Por ejemplo, al hilo viene Entusa, la empresa municipal de transporte. Hay que leerse el convenio. Claro, el convenio de Entusa es bestial. O sea, yo no conozco una empresa privada que pueda optar a tener un convenio así. Claro. O sea, el sindicato que consiga eso, o sea, me afilio. No, Hernando, los sindicatos son los que han creado esos dos tipos de trabajadores. Los que tienen prerrogativas y los que no las tienen. Claro, pero fijaros que al final todo eso, ¿quién lo mantiene? Lo mantienen los ciudadanos con sus impuestos. Claro. Y al final lo que ha pasado para mantener todo esto es que en los últimos 5 o 6 años, por ejemplo, en Gijón, pagamos el doble de IBI. De 40 millones que se recaudaban en el 2007-2008 a 70 y pico para este año que viene. Por no hablar del resto de impuestos. Con lo cual, al final, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de gasto? No, hay que hablar de ingreso. ¿De dónde sale ese gasto? El dinero para ese gasto. Sale del bolsillo de todos los ciudadanos. ¿Qué es la demagogia? Y esa es la clave. ¿Qué es la demagogia? La demagogia es hablar en qué vas a gastar si te decides dónde tienes el dinero. Básicamente. La demagogia es decir, los ciudadanos van a pagar más de IBI este año porque la izquierda no ha querido avenirse y el PP no ha querido negociar. Esto es lo que ha dicho Foro. Lo que ha dicho Foro. No. Hablamos de Gijón. Bueno, Foro está diciendo: el ciudadano en el 2014 va a pagar más IBI porque es que no han querido consensuar ni la izquierda ni la otra derecha, el PP, no han querido consensuar el IBI. Bueno, por eso van a pagar más. Demagogia yo solamente sé que los concejales de un grupo municipal en Gijón, el Partido Popular, han sido el único grupo municipal que planteó una bajada real del IBI, real. De 6 millones de euros. Exactamente. Lo dice el gobierno de Foro. De hasta 12. Lo dice el gobierno de Foro. Es que no podemos traer esa cantidad. Y nos lleva otra vez al tema de los presupuestos y de cómo efectivamente aumenta el presupuesto para gastar más. Francisco, déjame añadirte una pequeña cuestión. Y además con una trampa demagógica, como tú decías, por parte del gobierno, muy casi para elefantes, pero bueno, que es posible que mucha gente caiga, ¿no? Y es decir, señores, no podemos asumir una rebaja fiscal, una bajada de impuestos, porque peligran los servicios públicos. Oiga, es que algunos servicios públicos eso es falso. Tienen que peligrar y tienen que desaparecer. Claro. Los que no repercuten en el ciudadano. Esa es la cuestión. Diego. Bueno, el otro día en el programa analizamos simplemente el capítulo de subvenciones del Ayuntamiento de Oviedo. No tuve tiempo para hacer lo mismo con el Ayuntamiento de Gijón, pero era tragicómico y realmente se demostraba que si uno tuviera voluntad de recortar el gasto público, pero había así, de mirar así unas páginas, había 10 partidas que se podían eliminar. Algunas subvenciones y además la irracionalidad del otorgamiento de subvenciones, como así recuerdo de memoria,
por ejemplo, una ayuda a asociación de tetraplégicos tenía 7.000 euros y la asociación de gaitas 300.000. O sea, una cosa que no tenía amigos de Internet. Amigos de Internet es 54.000 euros, si mal no recuerdo. Entonces, claro, por eso siempre me acuerdo una cosa que decía Ronald Reagan, cuando él, para recortar el gasto público, él decía starve the beast, es decir, hay que matar de hambre a la bestia. Entonces, recortemos los impuestos y cuando no haya más alternativa, van a tener que cortar el gasto. Ese es, si se quiere, el camino salvaje, pero en Estados Unidos no hay otra manera, así que a lo mejor habrá que aprender. A mí me gusta en Estados Unidos precisamente eso. Un ayuntamiento, al nivel de aquí, se ha quedado sin presupuesto, se cierra el chiringuito y la gente se marcha para su casa sin cobrar. Claro. Aquí no, aquí recurrimos, para poder llegar al presupuesto, recurrimos al préstamo bancario, a endeudarnos. Y hablando de recortar y de las partidas, estas subvenciones amiguetes y no sé qué, a mí me ha resultado simpático, no sé si lo conocéis, una anécdota del Ayuntamiento de Gijón. Estuvo muy en candelabro el tema de las camellas de los saharauis. El amigo Churruca pues había gastado una partida de 150.000 euros. Bueno, es que son para camellas, para la leche de los niños saharauis. Por lo tanto, con esa cantidad debía haber camellas a montón. Bueno, pues el Ayuntamiento de Gijón, en este año, como en anteriores, sigue habiendo una partida de 25.000 euros para camellas para la leche de los niños saharauis. Han bajado la cantidad, pero no el concepto. Es que ese es el otro tema. No el concepto. Creo que 300.000 euros en ayuda internacional. No el concepto. Este año, juraría. Con lo Un cual, ayuntamiento dando ayuda internacional. Esa es la pregunta. Sí, ¿Debe sí, un ayuntamiento hombre. dar ayuda internacional? Bueno, ¿os acordáis De ninguna manera. ¿Os acordáis cuando se planteaba el 0,7 de todo Sí, el sí, presupuesto, sí, sí. 0,7, de todos los presupuestos municipales para ayuda internacional, Y, para que era, cooperación y decían, es internacional? poco, pero es un principio. Decían. Yo creo que se nos está, yo creo que estaréis de acuerdo conmigo, ¿no? Que el aumento en los presupuestos lleva a un sitio nada más. Yo creo que el voto cada día está más caro. Esa es la conclusión a la que llego. El voto, a ver, está claro que todas estas empresas municipales crecen por el clientelismo que hay. Hay un continuismo, o sea, el gobierno municipal está haciendo un continuismo al anterior, Absoluto. pero yo a la conclusión que llego es que el voto está muy caro. O sea, es necesario para llegar a estar ahí el tener que hacer lo que estáis haciendo y llegar a la situación económica que estamos. Yo creo que hay otras fórmulas. O sea, Sí, ¿otra forma de hacer política es posible? Por supuesto Pues claro que sí, que es posible. por supuesto que sí. Otro presupuesto es posible, otro presupuesto claro que es posible. Se puede hacer, se puede gastar menos dinero, con lo cual recaudar menos impuestos y se pueden hacer más cosas. Y eso es así, y se puede demostrar además. Lo que pasa es que, en mi opinión, hay que hacer mucha pedagogía con los ciudadanos, porque hay que reconocer una cosa. O sea, llevamos 30 años, llevamos los españoles, los gijoneses hablando de Gijón, 30 años viendo un solo modelo de gestión. Es como si ahora vamos a Cuba y les decimos que otra forma es posible. Y bueno, posiblemente algunos cubanos prefieran virgencita, que me quede como estoy. O sea, porque es que al final un sistema que está siempre orientando hacia machacar la forma de ver lo público, como en ese caso ha sido un régimen, porque ha sido un régimen, el socialista de Gijón, con una forma unívoca de hacer política, al final eso va creando pozo. Y se crean mucha red clientelar que se ha creado, pero sobre todo se crea como una especie de forma de hacer política. Es una psicología del ciudadano. Ese es el la gente tema. piensa que tienen que subvencionarlo todo. Claro. Y no es así. Pero además el concepto... Por eso hay que hacer mucha pedagogía. El concepto, y esto lo tenemos todos los días, Sí. Y sales a la calle o estás en la prensa y ves que la gente lo pide. No, es que vamos a crear otro colegio de 0 a 3 porque la gente lo pide. Y vamos a crear otra piscina municipal porque la gente lo pide. Ojalá ese fuese solo un problema de Gijón. Es un problema de todo el claro, a ver, de por todo el supuesto país. que es general. Pero en Gijón tenemos una diferencia, querido Diego. En Gijón creíamos que había llegado un partido que había dicho que iba a romper con ese concepto de clientelismo y que iba a hacer política seria, rigurosa. Y claro, estamos en lo mismo. Bueno, lo que pasa que... Estamos en lo mismo. Lo que pasa que una cosa es prometer eso y poder hacerlo con una mayoría absoluta y otra sin mayoría absoluta. No quiero decir con esto que la gestión sea inmaculada,
pero también hay limitaciones. Ahí, Diego, Claro. hay una propuesta sobre la mesa hace 4 días, que dice 4 días, dice un par de semanas, y es por parte del gobierno municipal de Gijón, donde se dice, señores, vamos a fusionar empresas municipales. Bueno, a priori parece que es una medida en la buena línea, pero cuando uno ve los papeles y ve los números, uno ve, dice, empresas que facturan, ingresan en torno a 10 millones de euros, y el ahorro por fusionarlas son 150.000 euros, 200.000. Oiga, para ese viaje no me mareé, o sea, es que directamente no tiene ningún sentido. Por tanto, esa medida sigue siendo demagógica, y lo saben. Sí. Y lo saben. Al final lo que ha pasado, que lo habéis apuntado todos, yo creo, y es que un nuevo gobierno, un nuevo partido, al final se ha encontrado muy cómodo en el sillón del anterior partido. Y han dicho, ahí va, pero qué cómodo es ese sillón. Lo que cambio son los bufones que tengo alrededor y ya está. Bueno, y me quedo con precisamente a eso quería hacer referencia, al origen de Carmen Morillón como candidata. Porque cuando nosotros, en general, todos los que pedimos una regeneración de la vida política, y vemos el caso individual, personal de Morillón, la verdad que es un caso encomiable, porque uno dice, es una persona profesional, de gran reputación, que podría estar en su casa tranquilamente ganando mucho más dinero, y sin embargo decide hacer un paréntesis en su vida profesional para ponerse en el Ayuntamiento de Gijón. Uno dice, bueno, esto es lo que queríamos. De hecho, la gente lo votó. Claro. Ahora, después vemos los resultados. Entonces, ¿qué pasa? Que la política es tan macabra que aún cuando llegan las personas limpias, digamos, con las mejores intenciones, se ven envueltos en el sistema. Les devora. ¿O es que hay limitaciones como lo que yo apuntaba de una insuficiente cantidad de concejales? ¿O no sé qué es? Diego, hasta la Madre Teresa de Calcuta es capaz de pecar. O sea, Vamos a seguir el hilo de Diego. Y el hilo de Diego, de Carmen, una persona profesional y que llega con toda la ilusión a la política. Pero no lo hagáis personal. Que no quiero personalizar. No, pero yo creo que es importante personalizar. Sí. No quiero personalizar, Sí. pero acabo de decir, llega con toda esa ilusión y luego ¿qué pasa? Que la política absorbe todo aquel esfuerzo. Pero aquí había un partido y el problema es que como no se hizo un partido que es el que puede cambiar o puede hacer cambiar esa política, esa inercia. Y entonces aquí no hubo partido para cambiarlo, con lo cual individualmente tampoco se puede. Un ejemplo concreto y rápido, porque no se hizo equipo, y entonces hay, dices tú, unos concejales. De estos días está en la prensa que en Gijón, Carmen Morillón ha cogido un asesor urbanístico, un profesional, pero inmediatamente te viene la pregunta, pero ¿no hay un arquitecto municipal llevando la concejalía de urbanismo? Igual que una secretaría municipal. Entonces, ¿para qué? No, ese es otro tema. Bueno, creo que ese es otro tema. Tiene otra vertiente. No, pero aquí estamos hablando de que hay una persona cualificada para llevar una concejalía importante, como es un arquitecto que además es experta en urbanismo. Y entonces, ¿te refieres comparando con la concejala? Y entonces, ¿por qué la alcaldesa tiene que meter un cargo más de un asesor urbanístico? Que es que no se fía de la concejala, es incapaz la concejala, pero si cobra un sueldo importante. La concejala no lo sabrá todo. Cobra un sueldo importante. No, es que aquí entramos en el tema de los asesores. Por supuesto. Entramos en el tema de los asesores. Entramos en el tema de cómo el monstruo devora a todo aquel que va en contra de suavizar. Es que a lo mejor, precisamente también es que no se fía. Porque a lo mejor no se fía, porque viene de capas geológicas anteriores. Entonces, la escogió ella. No. Este es su equipo. La anterior y la nueva. No. La concejala actual la concejala, es del equipo de la alcaldesa. Y bueno, sí. Está en su candidatura. Sí. Entonces, bien, que no se fía porque es incompetente. Bueno, pues entonces que no vale. Pero si no vale y es incompetente, ¿por qué está cobrando un sueldo como el que está cobrando? Es decir, aquí hay una contradicción. Al final lleva la pregunta, ¿quién hizo esa candidatura? Porque claro, a lo mejor... Bueno, la candidatura se hizo, me imagino, como se pudo, porque en ese momento era... De aluvión. Ni se conocían entre sí. De aluvión, vale, pero entonces... Pero ¿por qué le dais tanta algo sobra. No podemos... ¿Queréis de verdad que sobre infraestructura. En realidad, el fondo es... Somos capaces de admitir, incluso consentimos, y yo anticipo que particularmente yo no, pero bueno, podemos entender que la gente admita que quien nos gobierne aprenda sobre la marcha. O sea, porque yo recuerdo que cuando, por hablar de la alcaldesa de Gijón, yo recuerdo que fue una frase que me llamó mucho la atención, que cuando tomó posesión
ella dijo que bueno, que no era lo suyo y que bueno, que iría aprendiendo poco a poco y tal. Oiga, a mí particularmente Sí, pero es una frase que me llama la atención porque es verdad. a los sitios de responsabilidad se llega aprendido en realidad. Pero ¿sabes qué pasa? Bien. Perdón que te Y eso interrumpa. se le ha perdonado. Una compañera de vuestro oficio, Alsina, Sí. economista, Carmen, sí. fue la concejala de Hacienda. Sí. Bueno, pues a los 6 meses, antes de que marchase, dijo aquello de, es que esto me está suponiendo un máster. Es que eso que tú dices, o sea, si yo no sé, no puedo cobrar un sueldo como el que estoy cobrando, ojo, como si supiera. Pero ojo con el argumento, porque entonces, si nosotros nos negamos a aceptar gente nueva a la política... No es eso. Y sí, porque quedaría un coto cerrado para los políticos de toda la vida, que supuestamente eran los que saben y son los que hicieron los desastres que hicieron. Y eso es casi peor. Vale, pero yo, Claro. yo eso no lo estoy... No, ya lo sé, pero digo que el argumento se puede utilizar para eso. No. Hay que tener cuidado con ese, Por con eso. ese doblez. Hernando, Hay que por tener favor. cuidado. Vamos a ver, yo la idea que tengo del político, o sea, yo creo que un político tiene que, o sea, un concejal, vamos a personalizarlo, un concejal tiene que saber el área que gestiona. Sí, O sea, yo creo que eso es primordial. O sea, yo creo que un concejal de urbanismo debe ser un arquitecto o ingeniero o saber con qué concejalía está trabajando. Vamos a ver, un concejal, pues por ejemplo, de Hacienda, pues debe de ser economista. O sea, bajo mi punto de vista, ojo, igual estoy equivocado. O sea, porque va a tener que lidiar con unos funcionarios y va a tener que saber si en ese presupuesto este epígrafe es correcto, es incorrecto, o le están engañando o no le están engañando. Entonces, partimos de la base de eso. Mi opinión es que el político, o sea, no es que tenga que tener 25 máster, pero que tiene que saber un poco de lo que se trae entre manos. Y en muchas ocasiones no es el caso. Que es... Sí, Hernando, el ciudadano solo quiere resultados. La verdad es que le importa un rábano el origen del político. El ciudadano vota políticos para que solucionen la papeleta. Y al final en Gijón teníamos 7 empresas municipales para hacer cosas y siguen las 7. Teníamos 3 organismos autónomos, fundaciones, patronatos y siguen los 3. Teníamos 3 empresas mixtas y siguen las 3. Y ni siquiera ha habido una propuesta seria para intentar cambiarlo. Cosa distinta es que se hubiese intentado y hasta ahora no se hubiese podido. Correcto. Pero es que ni siquiera se ha intentado. Lo único que ha pasado realmente cuando uno, digamos, bucea un poco en la realidad de la estructura del Ayuntamiento de Gijón es que han cambiado caras, en vez de ser unos, ahora son otros, pero se hace casi, no igual, pero casi lo mismo que hacía el Partido Socialista. Vamos a entrar en el asunto que hacía el Partido Socialista y que además está encima de la mesa porque la gente dice, caramba, es que en este momento que no hay trabajo, que sea el ayuntamiento, el que ayude, el que cree. Bueno, pues ahí el gobierno actual está haciendo exactamente lo mismo, solo que dándole otros nombres, claro, a lo que hacía antes el gobierno de izquierdas. Cuando, bueno, de estos días en la prensa también está el que hay un movimiento en general en España, pero en Gijón también, contra la nueva ley de corporaciones locales del gobierno del PP, que se queda corta, pero que bueno, ojalá salga algo. Quitando lo que se denominan las actividades impropias. Actividades impropias que no se las ha dado nadie los ayuntamientos. Las han ido cogiendo ellos, porque aquello de que si soy más importante, tengo más gasto, soy más importante, el sueldo, la dedicación, puedo justificarlo mejor. Porque claro, yo no puedo olvidar que como soy un poco mayor, cuando nacieron las corporaciones locales democráticas, y en Gijón en concreto, y hay políticos actuales que estaban en aquel momento, eran políticos que hacían política en serio, dentro de sus capacidades, sin cobrar, dedicando tiempo después de trabajo suyo. Y que hoy todos los que llegan allí, lo primero que se hacen es, además, sin ningún límite, fijarse sus sueldos porque tienen que dedicarse. Bueno, yo ahí sabes que discrepo contigo. Ya, pero bueno, porque me gustaría la mayoría de los concejales de España no cobran un duro. Bueno, cobran 4 dietas, 50 euros. Estamos hablando de Gijón. Bueno, bien. Y los demás también podemos seguir hablando de ello. Gijón, que tiene un régimen especial que sabéis que es una de las leyes que está sometida a la ley de grandes ciudades. Que, por cierto, o sea, tiene más capacidades la nueva ley del PP deja las cosas como estaban. Porque cuando está hablando de los sueldos, de la cantidad de concejales... Va a haber muchas sorpresas respecto del tamaño de los sueldos de muchos alcaldes en Asturias. Gijón, muchas sorpresas. Si no cambia la nueva ley, tal como está hoy,
los concejales y la alcaldesa o el alcalde cobrarán lo mismo que están cobrando, sin ningún límite, 80, 90, 100.000, porque lo están remitiendo al sueldo al 80%. Pero, 80%. Francisco, ¿ese es el problema del Ayuntamiento de Gijón? No me digas eso. No, me naturalmente digas eso. que no. Claro que no. Que no, porque... Será un problema más del porque Ayuntamiento el de Gijón, pero no es el problema del Ayuntamiento de el Gijón. concepto en el presupuesto del grupo 1, Capítulo pues 1, sí. son 2 millones y pico de euros en un presupuesto de 300 millones, no llega al 0,4%. Por supuesto que no ese es el problema. Hernando, ¿cómo valoramos la gestión del turismo del Ayuntamiento de Gijón? Como empresario turístico. Pues vamos a ver, los datos están diciendo que este año, el ejercicio 2012, al cerrarse, hay un 23,14% menos de turistas. A ver, eso es grave, o sea, la situación es preocupante. Hombre, aquí habría que romper una lanza a favor del gobierno de Gijón, porque los resultados en turismo no se recogen de una semana para otra. Este es el producto de unos años atrás. Unos años atrás que yo creo que habría que hacer una mención especial al desaguisado que hizo el antiguo gobierno socialista cuando crearon iluminaciones como un tour operador virtual que costó 200.000 euros. Se habían convocado unas reuniones y se les avisó que eso no iba a ningún sitio, que era una locura. Si todo, pues el gran José María Pérez tiró para adelante y crearon un sistema online para paquetizar. Fue un auténtico fracaso y un gasto, o sea, realmente un gasto increíble. ¿Cómo estamos ahora? Pues bueno, pues en turismo de reuniones y turismo de congresos, que es un poco la apuesta que tiene Gijón, 2014 pues va a ser un año con bastantes cosas, y 2015 pues un año que ya está muy consolidado. O sea, las perspectivas son buenas, pero si analizamos los datos de este verano, que tiene que estar ahora al cierre del ejercicio por salir, pues yo creo que van a ser datos muy malos, incluso peores que los del 2012. ¿Qué problemas ¿Y eso lo achacamos a la crisis? Hombre, la crisis es un condicionante enorme, pero yo creo que hay otras cosas. Yo creo que hay unas acciones comerciales equivocadas. O sea, por ejemplo, la sociedad mixta está enfocando la marca de Gijón pues como algo online. O sea, sus pretensiones son consolidar en Internet esa marca. Yo creo que los tiros no van por ahí, ¿no? Cualquier persona que se dedique un poco al turismo sabe que lo primero que necesitas para vender algo es saber, tener una descripción del producto y saber qué es lo que quieres vender, cuándo lo quieres vender y dónde lo quieres vender. Y eso es lo que debería hacer la sociedad mixta. La sociedad mixta, pues yo puedo deciros, desde en los últimos 2 años no ha tenido ningún contacto, pues por lo menos conmigo, con los empresarios del sector turístico, para un poco decir ¿qué necesitáis? O sea, ¿qué demandas hay? Yo siempre comparé la figura de la sociedad mixta, ¿no? Pues como una dirección comercial en una empresa, que lo que te hace es el aportar un poco y el ser una ayuda para tu marca venderla al exterior. Hoy por hoy, pues yo creo que las acciones son nulas. Pues vamos a ver si a lo mejor a largo plazo esto mejora o se recoge lo que ahora supuestamente se está sembrando. Pero las previsiones no son buenas. Pero yo la pregunta que hago ante ese asunto, ¿tiene que ser un ayuntamiento el que tenga montada una infraestructura como la que tiene montada el Ayuntamiento de Gijón, con un presupuesto, con un montón de personas, cuando la actividad, o sea, la imagen, la marca, bueno, tiene que buscarla o que gestionarla el ayuntamiento, pero con una infraestructura como la que se montó en su día, que sigue creciendo? ¿Tiene que ser así? No. ¿Hace falta todo ese tipo de plantilla, de recursos? No, volvemos al clientelismo. O sea, una sociedad mixta de turismo tal y como está ahora en nuestra ciudad, o sea, es algo que está sobredimensionado. O sea, no tiene un sentido práctico. O sea, podría haber un departamento en el propio ayuntamiento de lo que sería promoción turística, y ese departamento gestionar con las empresas privadas, que es lo que quieren. ¿Con cuántas personas? Pues 1, 2, 3, 5. Pues con 1, 2 personas, a ver, una ciudad de 250.000 habitantes. A ver, que es que no somos Benidorm. O sea, no tenemos una oferta como la que pueda tener Benidorm o como la que pueda tener la Costa Brava o como pueda... Es que somos una ciudad pequeña y que estamos en un segmento completamente distinto a lo que la sociedad mixta ahora está viendo como reflejo, ¿no? O sea, nuestra misión pues es consolidar el turismo de negocios, reuniones, empresas, y reforzar el vacacional, que es lo que está muy muerto, por decir que
inexistente. O sea, este verano hablando con hoteleros y decirme en el mes de julio, decir, es que este fin de semana es que estoy a un 30% de ocupación. Eso no puede ser. O sea, ¿cómo se soluciona eso? Pues hay que vender el producto fuera. O sea, esa sociedad mixta de turismo sí que tiene un sentido, pues a la mínima expresión, obviamente, reduciéndolo a la mínima expresión, pero para ayudar a las empresas locales a comercializar su producto. Pero claro, para hacer presentaciones, yo siempre pongo el ejemplo, muchas veces me cuentan desde la capital, cuando hay una presentación de la sociedad mixta, que llevan unos productos que ni conocemos aquí, porque llevan una fabada de autor, un helado, que ese turista viene aquí y dice, hombre, vamos a probar lo que nos dieron en la presentación. Es que no existe, es que es algo inventado para esa presentación. Entonces, que estamos vendiendo... Mira, hace años, cuando se estaba valorando la posibilidad de hacer este tour operador virtual, el vicepresidente de una cadena de hoteles muy importante nos dijo una frase que a mí me llegó al alma. Fue que en Asturias tenéis tanto potencial que no sabéis lo que tenéis que vender. Añadió, yo sí sé lo que tenéis que vender. Pues ahí está el problema. ¿Qué tenemos que vender? ¿Tenemos que vender la sidra? O sea, ¿esa es nuestra fuente de ingresos? ¿Es nuestro potencial? ¿Los lagos de Covadonga es nuestro potencial? O sea, marca Asturias, aquí ya no sería marca Gijón. ¿Sol y playa? No. Aquí hay unas cosas que sí que podemos potenciar, pero se está diversificando tanto que al final no se hace nada. ¿Qué es lo que pasó con el turismo rural? Es que en el fondo, en el fondo estamos hablando de lo mismo, de cómo lo público está quitándole espacio a lo privado, que es donde tiene que estar el potencial de cualquier sociedad que quiera crecer. Pablo. Bien, bueno, verdaderamente coincido con la última reflexión de Francisco. O sea, hablando de Gijón y centrando en Gijón... Bueno, sí, bueno, es decir, me he tenido que morder la lengua mucho, pero bueno. Pero sí, la verdad es que lo público está pisando demasiada iniciativa privada. Y al final la pisa de manera ineficaz y desplazándola y anulándola. Sí, yo comentaría que abrimos con los presupuestos, pues yo voy a acabar con los presupuestos. Yo creo que no es relevante. Que no haya presupuesto tampoco va a pasar nada. ¿Por qué? Porque podemos hacer, como hizo el anterior gobierno, que cuando lleguemos al techo de presupuesto hagamos un contrato privado con Entusa, ¿no? Ahí le duele. No siempre se entiende. Ahí le duele. Pero yo, los primeros meses del gobierno de Rajoy los hizo, que fueron meses de mucho cambio, mejor o peor, en función de gustos, pero los hizo con un presupuesto de Zapatero. No, pero por ejemplo, cogiéndole, y como somos de Gijón y tú estás en esta radio, cogiendo el hilo, porque efectivamente es muy sensible el tema de las cocheras. Y claro, por ejemplo, pues hablando de la alcaldesa de Gijón, pues sacaba pecho el otro día con los 30 o 35 millones que se pueden ahorrar. Efectivamente fue un desfalco que algunos ciudadanos denunciamos cuando se produjo el asunto en el año 2010 y dijimos, esto es un atraco. Yo tuve una explicación. Un atraco, ninguna. No tuvo ninguna. Lo estoy justificando. Estoy hablando de la explicación, que es importante que se sepa. El gobierno socialista quiso hacer un arrendamiento operativo, que es esta fórmula mágica, para poder hacerlas, que tiene un coste desproporcionado. ¿Por qué? Porque estaba hasta arriba y no podía endeudarse más porque tenía un plan de saneamiento financiero sobre la mesa. Pero lo que no puedes es entrar en cómo se entró en un coste de 18 millones que se convierten en 85. Claro. Y efectivamente cualquier gobierno sensato, que es lo que están haciendo ahora, pues han hecho, aprovechando que la empresa está en concurso, porque si no ningún empresario renuncia por contrato a un negocio de 85 millones asegurado por 35 años por nada. Diego, lo último que queráis. Simplemente reiterar lo que decíamos antes de que no pasa nada con que se prorrogue el presupuesto y es más, ojalá que se prorrogue. Ojalá. Ahorraremos bastante todo. Sí. Y se hablará mucho más. Y estaba pensando yo en lo que hablaba antes Hernando del turismo, ni lo de Sprinting ha servido para levantar el turismo este año en Gijón. Pues el concierto de Bruce Springsteen sí que tuvo una ocupación ese fin de semana. Bueno, no hubo una ocupación de un 100%, por mucho que se diga, porque yo para estas cosas soy un poco malo y el día tengo pruebas por escrito de que el mismo día aparecían habitaciones disponibles. Bueno, no me negaréis que ahí ganan los de Gijón porque vosotros traéis a Sprinting, aquí traen a La Pantoja o a Arturo Fernández, en fin, que la comparación, eso por lo menos hay que reconocer como mérito a la concejalía correspondiente, ¿no? Hombre, pero es que yo creo que tampoco la función de una concejalía son los macroconciertos, ese es otro tema que se podría debatir. Esa es otra. Y por cierto, tenemos en Plaza La Rosa, que tenía ganas de venir a hacer un programa de cultura, porque lo de la cultura en Gijón que se han montado los socialistas, eso es otra.
Lo que llaman Desde cultura. el ayuntamiento salieron Lo para que la llaman promoción de cultura. 9 millones de euros. Para la de servicios sociales, solamente 8. Eso dice mucho. Y Eso dice mucho. Y la plantilla Bueno, que se ha ido habrá, creando. habrá por tanto segunda parte de este programa dedicado al Ayuntamiento de Gijón que hemos tenido hoy en Ni Más Ni Menos. A Paco, a Diego, a Pablo, a Hernando, a los cuatro, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Y a ustedes, señoras y señores, citarles ya la próxima semana con el que será el último programa del año de este Ni Más Ni Menos. Hasta la semana que viene.